Muy bien, estamos compartiendo este mes de agosto y el tema está relacionado a la creación de la primera capilla el 9 de julio. De este tema va a hablar el historiador Héctor Giaconis, a quien recibimos y saludamos. Buen día. Buenos días, Raúl. Muchas gracias como siempre por este espacio entre todos y efectivamente estamos transitando la celebración de las fiestas patronales de la comunidad del 9 de julio. Las fiestas patronales dedicadas a Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, y hay toda una rica historia vinculado con la llegada de la primera imagen de Santo Domingo a 9 de julio, la creación de la primera capilla, ¿no es cierto? Y la creación también de la primera parroquia y vicaría del 9 de julio. La historia se inicia poco después de la fundación del 9 de julio, cuando el comandante militar de esa época, el comandante Nicolás Granada, recordemos que todavía 9 de julio era en ese momento sede de la Comandancia Militar de la Frontera del Oeste, inicia todo un movimiento entre los vecinos para conformar una comisión que recolecte fondos para la creación, edificación, mejor dicho, de la que iba a ser la primera capilla, porque el 9 de julio no tenía en ese momento ningún oratorio. Hasta ese entonces se utilizaba como oratorio una habitación de la casa que había pertenecido a Julio de Bedia, la quinta que había pertenecido a Julio de Bedia, donde había una imagen de la Inmaculada, que todavía se conserva afortunadamente en la sede de la curia diocesana actual, y delante de esa imagen, ¿no es cierto?, en esa sala se realizaban las celebraciones, realizadas por los sacerdotes que venían desde Bragado, a cuyo territorio parroquial pertenecía el pueblo de 9 de julio. A partir de 1868, el 4 de agosto de 1868, en que se bendice la capilla del 9 de julio, las celebraciones litúrgicas, la celebración de la misa, bautismos, matrimonios, bueno, también las despedidas de los fallecidos, bueno, todos los oficios litúrgicos se comienzan a realizar en esta pequeña capilla que estaba ubicada en el mismo solar donde actualmente está erigida la iglesia catedral. El arzobispo de Buenos Aires, que era en ese momento Monseñor Mariano de Escalada, erigió la iglesia del 9 de julio designando al padre Antonio de Elía, de nacionalidad italiana, oriundo de Brienza, para que esté al frente de la parroquia. El padre de Elía era un personaje muy singular para entonces. Él viene con el encargo, es decir, el obispo le confía, digamos, el encargo de instalar todo digamos, los elementos litúrgicos. Para ellos, él en las pocas santerías, una de las pocas santerías que había en Buenos Aires en esos años, de 1868, adquirió todo el ajuar de altar, adquirió todos los objetos litúrgicos necesarios para la celebración de la misa, y al mismo tiempo adquirió una imagen de Santo Domingo de Guzmán que se conserva actualmente, la imagen original, que fue instalada en la capilla. Así, la capilla fue puesta bajo el patrocinio, ¿no es cierto?, de Santo Domingo de Guzmán. La celebración de la primera misa fue un hecho muy interesante porque para poder acompañar, en ese momento había pocos instrumentos musicales en 9 de julio, desde luego no había órgano, tampoco piano. Entonces vino el maestro Toyo, Telésforo Toyo, que vivía en Bragado en esos años, después fue el que dirigió la primera banda de música el 9 de julio. Vino el maestro Toyo con un carro, ¿no es cierto?, desde Bragado, con un piano a cuestas, ¿no es cierto?, ingresaron por la actual calle Salta, ¿no? Y bueno, ingresaron al centro de la ciudad, del pueblo, mejor dicho, en ese momento, y en la capilla, bueno, descendieron el piano y así se acompañó la celebración de la primera misa
obviamente, recordemos que en ese momento la misa se celebraba con el rito tridentino, hoy tan en boga a partir de la situación que se está generando, porque bueno, sabemos que el Papa Francisco prohibió el uso, o restringió, mejor dicho, el uso de la celebración en rito tridentino, que todavía se sigue haciendo. Es decir, recordemos para los escuchas que la misa en rito tridentino, la celebración en rito tridentino es aquella que se celebra en latín y de espaldas a los fieles, de frente al altar, ¿no? Bueno, así es como se celebraba, y existían dentro de ese esquema litúrgico distintos tipos de misas. Existía la misa pontifical, las misas cantadas, etc. Por eso que fue necesario para esta celebración solemne contar con la presencia del maestro de música, que estaba embragado, y de un piano. Bueno, esta primera celebración marcó el inicio de la vida de la Iglesia Católica, del cristianismo, del catolicismo, el 9 de julio. ¿Cómo sabemos cómo era la primera capilla? Gracias a un dibujo que Buenaventura Vita realizó, porque lamentablemente no hay fotos de esta primera capilla, que existió hasta el año 1896. Recordemos un poco antes, ¿no? La capilla se demolió unos años antes para erigir el templo parroquial con las características internas, interiores, similares a las que tiene actualmente en su distribución, que fue bendecido el 4 de agosto de 1896. Pero de ese templo hay muchas imágenes, pero de esa primitiva capilla, ¿no es cierto?, no se conservaba ninguna. Entonces, digamos, usando de su memoria y del relato de sus mayores, Buenaventura Vita, primer historiador del 9 de julio, trazó un dibujo que es el que actualmente tomamos como un dibujo veraz de esa capilla, ¿no? Bueno, el padre Antonio de Elía, el primer cura párroco, como decíamos, fue un personaje muy curioso, ¿no? Y él tenía una quinta, lo que sería hoy prolongación de la calle Bartolomé Mitre, y le pasó unas situaciones porque el casero, la persona que le cuidaba la quinta, se terminó peleando con su concubina y le incendiaron el rancho porque él ya le había poblado la quinta, como era la ley de poblamiento de esa época. Bueno, vivió una serie de peripecias y entró en conflicto con la autoridad municipal. Y para un sacerdote de un pueblo de frontera no había peor cosa que ponerse en contra o que se le enfrenten las autoridades municipales. Así que no se la hicieron nada fácil en su último tiempo y fue reemplazado, ¿no es cierto?, en pocos años. Pero bueno, el padre de Elías fue el primer cura párroco del 9 de julio y él fue quien celebró en la capilla también los primeros sacramentos, ¿no es cierto?, es decir, las primeras comuniones. Si bien los primeros en la ciudad o en el pueblo habían sido realizados por curas de bragado, como decíamos, pero en el templo parroquial, ¿no es cierto?, los realizó el padre de Elías, el primer cura, y fue quien abrió, ¿no es cierto?, el rico archivo parroquial que conserva en la actualidad la iglesia catedral. Bueno, un lindo tema en este mes, recordando las fiestas patronales de 9 de julio, en definitiva, ¿no? Exactamente. Podemos decir que el que haya sido Santo Domingo de Guzmán, patrono del 9 de julio, puede verse como algo casual. ¿Por qué? Porque él fue la primera imagen que encontró ahí en esa santería, estaba, de acuerdo al testimonio que recogió Buenaventura Vita, estaba arrumbada a un costado, ¿no es cierto? Y bueno, y él consideró que esa era la imagen. Así que podemos decir que fue casual, pero al mismo tiempo, si lo vemos desde una mirada de fe, fue providencial, porque la figura de Santo Domingo de Guzmán, ¿no es cierto?, es una figura muy significativa para la vida de la iglesia, y que haya sido precisamente escogida como patrono no solamente del 9 de julio, sino también de la diócesis, es muy, muy importante. Un gusto haber compartido, Héctor, esta jornada en este mes tan especial. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Buenos días.